Y si te dijera que un país que hace apenas 50 años era sinónimo de guerra y destrucción, hoy nos está dejando atrás. Soy ingeniero mexicano, orgulloso de mi tierra, y fui a Vietnam pensando que iba a enseñarles cómo se crece. Regresé calladito, con el orgullo en la lona y una pregunta que quema. ¿Por qué México no los ve venir? Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que miras a tu país. Suscríbete si te atreves a confrontar la verdad. Aterricé en Hanoi con el mismo estruendo que hace un boxeador, engreído al chocar con la lona. Recuerdo la luz cegadora de la pista, el aire denso y cálido que golpeó mi rostro al bajar del avión. Llevaba mi traje de ingeniero bien planchado, mi maletín de consultor global impecable, y una sonrisa que era una mezcla de autoconfianza y, admitámoslo, cierta condescendencia. Pensaba que venía a un lugar rezagado, un país que apenas se estaba levantando del polvo de la guerra, que necesitaba mi visión occidental, mi conocimiento de los mercados emergentes. Me visualizaba como un faro de sabiduría, un pionero en tierras exóticas. ¡Qué iluso! Qué pequeño me sentía al cabo de unas pocas horas. Mis expectativas, construidas sobre clichés y noticieros antiguos, eran de caos controlado. Quizá de edificios desvencijados y calles polvorientas. Imaginaba una gente que miraría mi camisa de lino y mis zapatos caros con asombro. Pero la realidad me golpeó desde el momento en que puse un pie en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. Era moderno, impecable, más funcional que muchos aeropuertos en mi propia tierra. El taxi que me llevó al hotel no era el coche viejo y ruidoso que esperaba, sino un vehículo actual, con aire acondicionado potente y un conductor que usaba una aplicación GPS mucho más eficiente que la que yo solía usar. Mientras el coche se adentraba en la ciudad, las imágenes se sucedían como fotogramas de una película que no encajaba con el tráiler que yo había visto. Rascacielos de cristal y acero se elevaban hacia el cielo, algunos aún en construcción, sus grúas bailando una sinfonía de progreso. No eran solo unos pocos, eran muchos, formando un horizonte que competía con cualquier metrópoli asiática. El tráfico era denso, sí, un pulso frenético de motos y coches, pero había una organización subyacente, una coreografía caótica pero eficiente que me dejó perplejo. Vi energía y movimiento. Llegué al hotel, un establecimiento de lujo que habría rivalizado con cualquiera en las grandes capitales del mundo. Mientras desempacaba, mi cabeza giraba. ¿Dónde estaba el Vietnam de los documentales de historia El País Ayamiba? Generación asociaba con el conflicto, con la pobreza. Esas imágenes se desmoronaban con cada nueva vista, con cada sonido. La primera noche la pasé con el portátil abierto, tratando de entender qué me había perdido. Mi ego ya sentía un ligero escozor, un aviso silencioso de lo que se avecinaba. Pero el verdadero golpe, la bofetada que me despertó de mi letargo, llegó a las 48 horas. Una reunión de negocios me había dejado agotado, y decidí usar una de esas aplicaciones de transporte local, la versión vietnamita de un Uber. Un motorista llegó en una moto impecable. Él, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa amable y el casco reglamentario. Yo, en mi traje, intentando guardar las formas, aunque la verdad es que montar en moto con un maletín no es lo más dignificado del mundo. Durante el trayecto, para romper el hielo y con la intención oculta de educar un poco, pregunté sobre la vida en Hanoi, sobre el progreso del país. Le hablé, en un inglés forzado, de cómo en México estábamos buscando crecer, de las oportunidades en mercados emergentes. Sentía que le estaba haciendo un favor al compartir mi sabiduría. Él escuchaba, asentía, y a veces sonreía con una expresión que, en retrospectiva, era de una paciencia infinita. ¿Y usted qué hace además de llevar gente? Le pregunté con un tono que, ahora lo sé, era paternalista. El hombre, con la misma sonrisa serena, respondió en un inglés casi perfecto, con una pronunciación que me dejó boquiabierto. Ah, pues esto es para mantenerme activo, señor, para no aburrirme. Tengo un par de edificios de apartamentos en el distrito 1 y 2. Y hace poco vendí mi participación en una startup tecnológica. Ahora invierto en bienes raíces en Da Nang. El aire se me fue de los pulmones. Un par de edificios, una startup tecnológica, inversiones en bienes raíces. Este hombre, que me llevaba en su moto, con el que yo estaba a punto de compartir mis conocimientos de consultor, era por lo bajo un millonario en dólares. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Sentí que se me subían los colores a la cara, no por la vergüenza de haber hablado de más, sino por la magnitud de mi error de juicio. Mi sonrisa condescendiente se congeló en un rictus de incredulidad. Mi maletín de consultor global se sintió
de repente, vació. Esa noche, no pude dormir. La imagen del Metro Driver millonario se repetía en mi mente como un mantra. No era un caso aislado, era un síntoma. Empecé a mirar a mi alrededor con una nueva claridad. Los jóvenes en los cafés, absortos en sus pantallas, no estaban jugando, estaban programando, diseñando, creando. Los mercados no eran solo sitios de compraventa, eran incubadoras de espíritu emprendedor, donde la innovación se mezclaba con la tradición. Las conversaciones en los restaurantes, incluso si no entendía el idioma, tenían una vibración, una tensión palpable de futuro. Los rascacielos ya no eran solo estructuras de acero y cristal. Eran la manifestación física de una ambición desmedida, de un plan a largo plazo que iba mucho más allá de un ciclo político de 6 años. Aquí, los planes no se hacían para el siguiente sexenio ni para la siguiente elección. Había una visión de 30,4, incluso 50 años. El gobierno, sí, un gobierno comunista pero pragmático hasta la médula, había adoptado una estrategia de desarrollo económico que era la envidia de la región. Invertían en educación, en infraestructura de vanguardia, en atraer inversión extranjera con políticas claras y estables. Mientras en mi país a menudo debatíamos si una caricatura en redes sociales era ofensiva o no. Aquí estaban diseñando ciudades inteligentes, construyendo puertos de aguas profundas y sentando las bases para ser una potencia manufacturera global. Mi título universitario, mi experiencia en mercados emergentes, mi supuesto conocimiento del mundo en desarrollo, todo eso se sentía insignificante frente a esa hambre de futuro. Esa gente no estaba buscando que alguien les enseñara cómo crecer. Ellos ya lo estaban haciendo. No querían que les explicáramos el mundo. Ellos ya estaban redefiniendo el suyo propio. Mi orgullo de ingeniero mexicano, que había llegado tan alto, se desplomó como un castillo de naipes para... Me di cuenta de que mi arrogancia no era solo personal, era un reflejo de una complacencia que a veces veo en mi propia nación. Una complacencia que nos hace creer que ya lo sabemos todo, que ya hemos llegado. Mientras nosotros celebramos pequeños avances, aquí en Vietnam estaban dando saltos cuánticos. La lección fue dolorosa, sí, pero necesaria. Vietnam no me dio una palmada en la espalda, me dio un zapatazo en la cabeza. Demostró, sin tapujos, que un país que ha conocido lo más oscuro de la historia puede, con visión, resiliencia y un deseo ardiente de superar su pasado, no solo levantarse, sino volar más alto que aquellos que creían estar por delante. Y la pregunta esa que quemaba en mi interior era una para mi patria. ¿Por qué México no los ve venir? ¿Por qué seguimos mirándonos el ombligo mientras otros construyen el futuro? Mi título, mi estatus, mi dinero, nada de eso valía tanto como su insaciable hambre de futuro. Vietnam no se conformó con sobrevivir. Diseñó un mañana y lo persiguió con saña. Nosotros seguimos festejando migajas y heridas. Aún respiramos, pero el reloj arde. México, ¿despertamos o seguimos dormidos en la historia? Tu comentario decide. Like si duele, comparte si duele más.